Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que se encuentren de maravilla y listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito, drama turco y por supuesto, mucha información. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado sacudiendo el mundo del entretenimiento turco, un tema que involucra a dos de nuestros favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, señores, la famosa pareja de Love is in the air ***. Pero la cosa no se queda solo en el romance de la pantalla, porque últimamente Hande se ha visto en una situación un tanto delicada, por decirlo suavemente. Y todo gira en torno a la defensa de Kerem Bürsin frente a unas acusaciones que, bueno, han dado mucho que hablar. Así que si son fans de la pareja, si les interesa el drama, si les gusta saber qué pasa en el mundo de las celebridades turcas, este vídeo es para ustedes. Vamos a analizar en detalle qué está pasando, por qué Hande está en problemas, cuáles son las acusaciones contra Kerem y por supuesto, vamos a dar nuestra opinión sobre todo este embrollo. Prepárense para un viaje lleno de información, análisis y mucho chismecito turco. Pero antes de que empecemos a desentrañar este enredo, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante sobre series turcas, noticias de celebridades y análisis de todo tipo. Y por supuesto, si ya son parte de la familia, muchas gracias por su apoyo. Me encanta tenerlos por aquí y compartir con ustedes mi pasión por el mundo turco. Así que suscríbanse, no se lo pierdan. Ahora sí, pongámonos manos a la obra. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Por qué Hande Erçel está en el ojo del huracán? Bueno, todo comenzó con acusaciones. Sí, acusaciones. ¿Pero de qué tipo? ¿De qué se le acusa a Kerem Bürsin? Los detalles son importantes, así que presten mucha atención. En las últimas semanas han circulado rumores y acusaciones sobre Kerem Bürsin en las redes sociales y algunos medios de comunicación turcos. Estas acusaciones son bastante serias y se centran principalmente en su comportamiento y supuestas actitudes en el set de Love is in the air y en general. Se habla de un supuesto trato inapropiado hacia algunos miembros del equipo de producción, de exigencias desmedidas y de un comportamiento, digamos, poco profesional. Entendámonos, estas son solo acusaciones, no son hechos probados. No tenemos pruebas concretas de nada de esto. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, la información se difunde rápidamente, se infla, se exagera y en cuestión de horas, se convierte en un torbellino mediático. Y en medio de este torbellino, Hande Erçel, la exnovia de Kerem Bürsin y su compañera en Love is in the air decidió defenderlo. Aquí es donde entramos en el terreno delicado. Hande, al parecer, no se quedó callada ante estas acusaciones. En lugar de mantener un perfil bajo o simplemente ignorar la situación, Hande tomó partido. Y esto, amigos, es lo que la ha metido en problemas. En el mundo del espectáculo, defender a alguien acusado de algo, por muy amigo que sea, siempre es un terreno resbaladizo. Especialmente cuando las acusaciones son serias y pueden afectar la imagen y la carrera de las personas involucradas. Hande, al defender a Kerem, fue criticada por muchas razones. Primero, se la acusó de ser parcial. Obviamente, por su relación con Kerem, la gente interpreta que su defensa no es imparcial. Se entiende que por su pasado, ella está inclinada a defenderlo. Esto es totalmente comprensible. Pero en el mundo del espectáculo, la objetividad a veces es difícil de encontrar. La conexión emocional con la persona defendida inevitablemente nubla el juicio y la percepción del público. La gente espera que las figuras públicas sean imparciales, especialmente cuando se trata de acusaciones de esta magnitud, y la parcialidad de Hande fue vista como un obstáculo para un análisis justo de la situación. Segundo, se la criticó por restarle importancia a las acusaciones. Algunos consideraron que su defensa minimizaba la gravedad de lo que se le acusaba a Kerem. ¿Era esto intencional? No lo sabemos. Pero el hecho es que al defenderlo, se interpretó como una especie de respaldo a su comportamiento, lo que no cayó bien a mucha gente. La defensa, en algunos casos, implicaba restar importancia a las experiencias de las personas que podrían haber sido afectadas por el comportamiento supuestamente inapropiado de Kerem. Esto generó una sensación de falta de empatía y preocupación por las posibles víctimas, lo que a su vez generó una reacción negativa hacia Hande.
Tercero, y quizás lo más importante, se la acusó de no tener pruebas. En el mundo de las redes sociales, todo el mundo puede opinar y defender a quien quiera, pero cuando no tienes pruebas, tus palabras pueden ser percibidas como o poco convincentes e incluso como un intento de tapar algo. La falta de evidencia tangible para respaldar la defensa de Ande alimentó las especulaciones y los rumores. En un contexto donde la verdad es a menudo difícil de discernir, la gente busca pruebas concretas antes de formarse una opinión. La ausencia de estas pruebas dejó a muchos cuestionando la validez de la defensa de Ande y alimentando las sospechas de que se estaba encubriendo algo. ¿Y qué dijo exactamente Ande para generar tanta polémica? Bueno, la información es un poco difusa. No hay una declaración oficial, ni una entrevista completa. Parece que sus defensas se han expresado a través de la X en redes sociales y comentarios en publicaciones que defendían a Kerem. Esto, evidentemente, no ayudó a calmar las aguas, sino todo lo contrario. Este tipo de interacciones en redes sociales son el pan de cada día para las celebridades, pero en este caso, la naturaleza sutil de sus acciones exacerbó la controversia. Los me gusta y los comentarios breves fueron interpretados como una forma de respaldo, pero sin la profundidad o la claridad que una declaración pública podría haber ofrecido. Esto generó aún más ambigüedad y dio lugar a interpretaciones contradictorias. Es muy común en el mundo del espectáculo que los famosos utilicen las redes sociales para expresar su apoyo o, en este caso, para defender a sus amigos o parejas. Es una forma rápida y sencilla de hacer llegar su mensaje al público. El problema es que a veces estos gestos pueden ser malinterpretados o pueden generar aún más controversia. Las redes sociales son un arma de doble filo para las celebridades. Si bien les brindan una plataforma para conectarse con sus fanáticos y expresar sus opiniones, también son un caldo de cultivo para la especulación, la desinformación y la controversia. En este caso, la falta de claridad en los mensajes de Ande y la ausencia de una postura más firme solo agravaron la situación. En el caso de Ande, sus likes y comentarios en defensa de Kerem fueron interpretados como una clara muestra de apoyo, pero también como una forma de minimizar las acusaciones y de restarles importancia. Y esto, como ya mencioné, generó mucha polémica. La reacción del público fue aún más intensa debido a la naturaleza delicada de las acusaciones contra Kerem. Las acusaciones de comportamiento inapropiado en el lugar de trabajo, si son ciertas, son serias y pueden tener un impacto significativo en la vida de las personas involucradas. La defensa percibida de Ande, que se interpretó como una minimización de estas acusaciones, fue vista como una falta de respeto hacia las posibles víctimas y una falta de responsabilidad por parte de una figura pública. Ahora hablemos un poco de Kerem Bürsin. ¿Qué podemos decir de él? Bueno, Kerem es un actor muy popular en Turquía y en el mundo, gracias a su papel en Love is in the Air *. Es guapo, carismático y tiene muchos fans. Es una estrella de televisión muy querida. Pero también es una persona y, como todos, tiene sus defectos. Kerem, al igual que Ande, se ha ganado un lugar en el corazón del público turco y más allá. Su carisma y talento le han valido una gran base de seguidores, pero esta popularidad también conlleva una mayor exposición y escrutinio. Las acusaciones que se han hecho contra él son serias y no podemos tomarlas a la ligera. Si fueran ciertas, estaríamos hablando de un comportamiento inapropiado, de un trato poco profesional y de un posible abuso de poder. Pero, repito, son solo acusaciones y no tenemos pruebas concretas de nada. La gravedad de las acusaciones exige una investigación exhaustiva y una evaluación cuidadosa de la evidencia disponible. Si Kerem es culpable de los comportamientos descritos, esto no solo afectaría su imagen profesional, sino que también podría tener graves consecuencias legales y sociales. Es crucial recordar que todos los individuos tienen derecho a ser tratados con respeto y dignidad, y que el comportamiento inapropiado en cualquier entorno es inaceptable. Es importante en estos casos ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Hay que esperar a ver qué pasa, a que se investiguen las acusaciones y a que se haga justicia. Pero, mientras tanto, es inevitable que estas acusaciones afecten la imagen de Kerem. La opinión pública es volátil y puede cambiar rápidamente en función de la información disponible y de la percepción de los hechos. Las acusaciones, incluso si son falsas, pueden dañar la reputación de una persona y afectar sus oportunidades profesionales. Es crucial que se respete la presunción de inocencia y que se espere a que se complete la investigación antes de emitir un juicio definitivo. En cuanto a Ande, su situación es complicada.
Por un lado, como amiga de Kerem, es comprensible que quiera defenderlo. Por otro lado, al hacerlo, se ha metido en un problema y ha sido criticada por muchos. Es una situación delicada y que, seguramente, le hará generando estrés e incomodidad. Ande se encuentra en una encrucijada, dividida entre su lealtad a un amigo y su responsabilidad de considerar el impacto de sus acciones en la opinión pública. Esta situación puede ser especialmente estresante para las celebridades, que a menudo se ven sometidas a un escrutinio constante y a la presión de mantener una imagen pública positiva. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Bueno, en primer lugar, que el mundo del espectáculo es un terreno peligroso. Que cualquier cosa que hagamos, digamos o postee, puede ser malinterpretada y utilizada en nuestra contra. Que las acusaciones pueden destruir carreras y que la verdad, a veces, tarda en salir a la luz. El mundo del espectáculo es un entorno complejo y competitivo donde la imagen pública es fundamental. Las celebridades a menudo se encuentran en situaciones en las que sus acciones son juzgadas por millones de personas, y cualquier error o malentendido puede tener consecuencias devastadoras. En segundo lugar, que la amistad y el apoyo son importantes, pero que también hay que ser prudentes. Que defender a alguien, especialmente cuando las acusaciones son serias, puede ser un arma de doble filo. La amistad y el apoyo son valores importantes, pero es fundamental equilibrarlos con la prudencia y la responsabilidad. Defender a alguien acusado de algo, especialmente cuando las acusaciones son graves, puede tener repercusiones inesperadas y puede dañar la propia reputación. Y en tercer lugar, que es importante ser crítico y no dejarnos llevar por las emociones. Que no debemos creer todo lo que vemos y leemos en las redes sociales, y que debemos esperar a tener información veraz antes de juzgar a alguien. Es fundamental mantener un espíritu crítico y analizar la información de forma objetiva. Las redes sociales son un canal de comunicación poderoso, pero también son un caldo de cultivo para la desinformación y los rumores. Es importante verificar la información antes de formarse una opinión y evitar dejarse llevar por las emociones. Pero, ¿qué pasará ahora? ¿Cómo se resolverá este embrollo? ¿Qué pasará con la carrera de Kerem? ¿Qué pasará con la imagen de Ande? Bueno, eso solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es seguro es que esta situación ha generado mucha controversia y que, de una u otra forma, afectará a ambos actores. El futuro de Kerem dependerá en gran medida del resultado de la investigación de las acusaciones. Si se demuestra su inocencia, su carrera podría recuperarse, pero si se demuestra que es culpable, podría enfrentar graves consecuencias. La imagen de Ande también se verá afectada, y su capacidad para recuperar la confianza del público dependerá de cómo maneje la situación en el futuro. Personalmente creo que Ande actuó de buena fe, impulsada por sus sentimientos hacia Kerem. Quizás no midió las consecuencias de sus acciones, pero creo que su intención era simplemente defender a su amigo. Sin embargo, es importante que aprenda de esta experiencia y que en el futuro sea más cautelosa al expresar su opinión en público. La buena fe no siempre es suficiente para justificar las acciones, especialmente cuando se trata de figuras públicas. Ande debe aprender a equilibrar sus sentimientos personales con su responsabilidad social y a considerar el impacto de sus acciones en la sociedad. Y en cuanto a Kerem, espero que las acusaciones sean falsas y que pueda demostrar su inocencia. Es un actor talentoso y carismático y espero que esta situación no afecte su carrera. La inocencia de Kerem es fundamental para su futuro profesional y para la percepción pública de su persona. Es importante que se le dé la oportunidad de defenderse y de demostrar que las acusaciones en su contra son infundadas. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que Ande hizo bien en defender a Kerem? ¿Creen que las acusaciones contra Kerem son ciertas? ¿Cuál es su opinión sobre la situación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. La discusión abierta y el intercambio de opiniones son fundamentales para comprender mejor esta compleja situación. Compartir sus perspectivas, ya sean de apoyo, críticas o simplemente de interés, enriquecerá el debate y nos permitirá reflexionar sobre las implicaciones de este caso. Y como siempre, recuerden que este es un canal de entretenimiento y que todo lo que decimos aquí es nuestra opinión personal. No somos expertos, solo compartimos nuestra pasión por el mundo turco. Es importante tener en cuenta que este vídeo es una interpretación personal de la situación y que no se basa en evidencia definitiva.
El objetivo es proporcionar información, análisis y entretenimiento, pero la opinión personal es la base de este contenido. Y eso es todo por hoy, amigos. Hemos analizado a fondo la situación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de las acusaciones, de las defensas y de las consecuencias. Hemos dado nuestra opinión y hemos abierto el debate. Espero que hayan disfrutado este vídeo. Este análisis detallado nos ha permitido adentrarnos en las complejidades de la situación, explorar las diferentes perspectivas y comprender mejor las implicaciones para los involucrados. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo, entretenido y que les haya dado mucho de qué hablar. Es un tema delicado, pero creo que hemos logrado abordarlo con respeto y objetividad. El propósito es proporcionar información y análisis de manera responsable, equilibrando la pasión por el tema con la necesidad de ser precisos y respetuosos con las personas involucradas. Quiero agradecerles una vez más por estar aquí, por su apoyo y por su fidelidad al canal. Me encanta tenerlos por aquí y compartir con ustedes mi pasión por las series y las celebridades turcas. Recuerden que sin ustedes, esto no sería posible. Su apoyo y participación son el motor de este canal, y su entusiasmo es lo que me motiva a seguir creando contenido de calidad. Así que si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Tenemos mucho más contenido interesante por venir. La suscripción y la activación de la campanita son cruciales para no perderse ninguna actualización ni vídeo nuevo. Les animo a que se unan a la comunidad y a que estén atentos a los próximos contenidos. Y por último, déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Tienen alguna otra información? Compartan sus opiniones. Me encanta leerlos. La participación activa en los comentarios es muy importante, ya que permite crear una comunidad más grande y activa, y de esta manera hacer crecer el canal. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.